También a las presuntas víctimas, el señor Iván Cepeda Castro, Jorge Fernando Perdomo, Luis Eduardo Montelegre Linet, quienes hasta este momento procesal no han comparecido. Continuando con este acto... Señora juez, estoy presente. Perdón. Sí, Álvaro perdón. Uribe Vélez presente, señora juez. Efectivamente, la defensa del ciudadano Álvaro Uribe Vélez hará uso de este traslado de oposiciones, como lo anunció en su momento el defensor suplente, el doctor Juan Felipe Amaya. En directo con Coronel. Con soborno en actuación penal en concurso homogéneo y soborno se adelanta en contra del ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Diligencias que se encuentran radicadas bajo el número 11-0016 3010 22 020 0027 600. Para el registro se solicita a las partes, por favor, procedan a identificarse por la Fiscalía. Señora juez y demás presentes en esta audiencia, muy buenos días. Les habla Marlene Orjuela Rodríguez. Soy la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Gracias. Los apoderados de las presuntas víctimas, doctor Del Río. Su señoría, muy buenos días para usted, extensivo también a los miembros de su despacho. Miguel Ángel del Río, su señoría, identificado como aparece ya al interior de este expediente, en mi condición de apoderado de la víctima de Yanira Gómez, quien nos acompaña en la mañana de hoy. Un saludo extensivo también a la delegada de la Fiscalía, Ministerio Público, para toda la bancada de representación de víctimas, para la bancada de la defensa igualmente. Muchas gracias, señor. Gracias, doctor Villalba. Señoría, buenos días. Respetuoso saludo para usted y para todas las personas que integran su despacho. Igualmente para las partes e intervinientes y las víctimas. Se presenta Reinaldo Villalba Vargas en mi condición de apoderado del Defensor de Derechos Humanos y senador Iván Cepeda Castro en su condición de víctima. Muchas gracias. Gracias. Doctor León. Señoría, buenos días para usted, para las personas que colaboran en su despacho y para las personas del Centro de Servicios que hacen posible esta transmisión. Extensivo también este saludo a los apoderados de víctimas y por supuesto a las víctimas dentro del radicado de la referencia y en general a todas las partes intervinientes que hoy se conectan. Mi nombre es Juan David León Quiroga, identificado con datos civiles y profesionales como ya reposan audio, actuando en calidad de apoderado de los doctores Eduardo Montelegre Linet y Jorge Perdomo Torres, reconocidos ya como víctimas dentro del proceso. Mil gracias. Gracias. La presunta víctima, señora Gómez. Muy buenos días, señora juez, para todos y todas las personas presentes el día de hoy. Me presento Deyanira Gómez en calidad de víctima. Mis datos y mi número de identificación se encuentran en la carpeta. Muchísimas gracias. Gracias. El señor delegado del Ministerio Público, doctor Vladimir. Muy buenos días, señora juez. Reciba usted y todos los demás participantes de la diligencia un cordial y respetuoso saludo. En representación del Ministerio Público, Vladimir Cuadro Crespo, procurador tercero delegado para la investigación y juzgamiento penal. Muchas gracias. Gracias. El señor defensor, doctor Granados. Buenos días, su señoría. Un respetuoso saludo a usted. Por supuesto, extensivo a todo el equipo de trabajo de su despacho y del Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado que permite la realización de esta audiencia por medios virtuales. Igualmente a la señora fiscal, al señor procurador, a los abogados de la bancada de las alegadas víctimas, a la alegada víctima presente, a mis colegas del equipo de defensa, el profesor Jaime Lombana Villalba, defensor suplente, y lo mismo que al doctor Juan Felipe Amaya y al líder de investigación Franklin Guevara, y al señor expresidente, senador y ciudadano Álvaro Uribe Vélez, a quien represento como defensor principal. Me presento ante usted, Jaime Enrique Granados Peña, con los datos personales y profesionales ya conocidos en la presente actuación. Hoy reasumiré mi función como defensor principal con la vocería el día de hoy. Y me acompañará, de todas maneras, el profesor Jaime Lomana Villalba, en la condición de defensor suplente y para efectos de apoyo, en la medida en que correré un traslado en la sustentación de mis oposiciones, al final de la misma, pediré la autorización para que el doctor Franklin Guevara, líder del equipo investigador de la defensa,
pueda surtir dicho traslado, su señoría, conforme pues a la perspectiva ya reconocida por la Corte Suprema de Justicia a este respecto en esta naturaleza de audiencias cuando se toca tema de oposiciones. Muchas gracias, su señoría. Gracias, señor defensor. El señor defensor suplente, doctor Lombana. Señora juez, muy buenos días. Presento un respetuoso saludo a usted, a los funcionarios de su despacho, a la señora fiscal, al señor procurador, a los abogados de representación de víctimas, al doctor Jaime Granados, defensor principal. Mi nombre es Jaime Lombana Villalba, funjo como defensor suplente del expresidente Álvaro Uribe. Muchas gracias. Gracias, doctor Lombana. Para el registro se deja constancia que se le comunicó y la realización, y habían quedado notificados en estrados, la realización de este acto procesal al señor procesado Álvaro Uribe Vélez, también a las presuntas víctimas, el señor Iván Cepeda Castro, Jorge Fernando Perdomo, Luis Eduardo Montelegre Linet, quienes hasta este momento procesal no han comparecido. Continuando con este Señora acto juez, estoy presente. perdón. Sí, Álvaro perdón. Uribe Vélez presente, señora juez. Mi saludo respetuoso. Gracias, es que no lo veía en la pantalla de inicio, por eso, pero me disculpa por no haberle concedido el uso de la palabra. Señora juez. Muchas gracias, señora juez. Tranquilo. Continuando con este acto procesal, se le concede el uso de la palabra al señor defensor para que indique de las pruebas solicitadas por la Fiscalía y apoderados de las víctimas por conducto de la Fiscalía, cuáles de ellas deben ser rechazadas, inadmitidas o excluidas. Doctor Granados. Gracias, su señoría. Efectivamente, la defensa del ciudadano Álvaro Uribe Vélez hará uso de este traslado de oposiciones, como lo anunció en su momento el defensor suplente, el doctor Juan Felipe Amaya, y para eso seguiré la siguiente metodología. En primer lugar, haré una aclaración previa al respecto, luego procederé a hacer una explicación genérica del marco que circunscribe estas oposiciones, cuál es su fundamento normativo para no tener que hacer repeticiones frente a cada una de ellas en particular, puesto que ya estarán sentadas las bases de las mismas, y luego abordaré una a una las oposiciones en materia, en primer lugar, de exclusiones y a renglón seguido de rechazos, y finalmente una breve mención al tema de inadmisiones, su señoría. Siguiendo esa metodología, como aclaración previa, quiere esta defensa dejar claro que tal como se indicó en la sesión de los días 2 y 3 de octubre, el 2 de octubre de mi parte y también ese mismo día y al día siguiente por parte del doctor Juan Felipe Amaya, que el hecho que descorramos este traslado no constituye ni convalidación ni saneamiento alguno, ni tácito ni explícito por parte de la defensa sobre los aspectos que a juicio de la misma constituyen irregularidades y que motivaron no solamente el recurso de queja ya conocido, sino también una acción de tutela que está en curso. Por tanto, en ese sentido, entendemos que al no haber podido hacer nuestro descubrimiento de nuestras probatorias, por las razones ya mencionadas, no impide que para los efectos del traslado de oposiciones, que tiene una lógica distinta, podamos hacer uso de la misma sin que eso implique convalidación alguna. En esto y con esta salvedad, su señoría, siempre con el mayor respeto, pero también con toda vehemencia, nosotros, pues, en modo alguno queremos que se entienda que estamos de alguna manera aceptando que se dé una violación al debido proceso. Por eso, y en desarrollo de este rol, haciendo uso de la facultad del artículo 359, que expresamente regula el tema de las oposiciones, dice la ley que las partes y el Ministerio Público, como ya lo hizo en la sesión de ayer, podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que de conformidad con las reglas establecidas en este código resultan inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivas o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba. Y en la parte final del mismo artículo 359, cuando el juez excluya, rechace o inadmita una prueba, deberá motivar oralmente su decisión y contra este procederán los recursos ordinarios. Desde ese punto de vista, señoría, es muy importante indicar que sobre el tema de las exclusiones, en particular,
este mismo artículo 359 ha establecido que el juez excluirá la práctica o deducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los derechos, de los requisitos formales previstos en este código, señoría. Así pues, entonces, haré a esta defensa técnica una serie de oposiciones bajo distintos conceptos que van directamente relacionadas, en primer lugar, con las solicitudes probatorias hechas por la señora fiscal directamente y, por supuesto, luego de manera marginal, pero también en algunos aspectos, sobre algunas que fueron hechas a nombre de las alegadas víctimas, teniendo en cuenta pues que la metodología que establece que las alegadas víctimas pueden, a través de la fiscalía, también hacer algún tipo de solicitud probatoria y eventualmente luego en el trámite del juicio oral tener intervención frente a formulación de preguntas, ya sea en sede directo o redirecto o incluso contrainterrogatorio o recontrainterrogatorio. En ese sentido, entonces, abordaremos primero las oposiciones referidas al tema de las solicitudes de la fiscalía y luego la de las alegadas víctimas. Pero, como se había anunciado, y teniendo presente que el punto de partida, si se quiere, el eje que es totalmente común, hay unos conceptos que son basilares de toda la metodología del debido proceso probatorio que, aunque evidentemente usted, señoría, y los abogados muy distinguidos que concurren a esta audiencia lo deben conocer, de todas maneras no es obvio para que la defensa haga una exposición de esos fundamentos normativos que fundamentan argumentativamente las peticiones que posteriormente, en particular, hará frente a las solicitudes probatorias ya mencionadas. Entonces, cuando dice la defensa que se refiere pues, a unas nociones comunes, no debe perderse de vista, como ya ha establecido de tiempo atrás la doctrina científica, que, y por eso cito por todos, porque evidentemente no voy a dedicarme a hacer aquí una recopilación de citas doctrinales, solamente uno por todos, en el tratado de los profesores Roxin y Schunemann, que se refiere al derecho procesal penal alemán, pero que ha sido evidentemente marco de referencia en el derecho occidental contemporáneo, que el fin del proceso penal es de una naturaleza compleja. La condena del culpable, la protección del inocente, la forma judicial del proceso que se encuentre abstraída de toda arbitrariedad y la estabilidad jurídica de la decisión. Todas y cada una de esas exigencias son en la misma medida significativas para una comunidad constituida en una forma de Estado de Derecho. Su realización simultánea y su ponderación en caso de conflicto constituyen el estímulo y la dificultad de esta rama del derecho. Por eso, el proceso penal tampoco puede lanzar como una flecha, alcanzar la finalidad de una forma inmediata. El proceso está estructurado de manera dialécticamente y continúa esto visible en la página 60 de ese tratado. ¿Por qué hago esa referencia a su señoría? Porque evidentemente, pues es cierto, todos entendemos que el derecho a la verdad le da fundamento y fin al proceso penal. ¿Para qué está construido sino para buscar la verdad? Pero no es una verdad a cualquier precio. Es una verdad que está regida con las formas propias del debido proceso. Como ya lo había dicho en su anterior obra, el profesor Roxin, la averiguación de la verdad no es un valor absoluto en el procedimiento penal. Antes bien, el propio proceso penal está impregnado por las jerarquías éticas y jurídicas de nuestro Estado. Y esto puede verse en su obra anterior a este tratado que hizo con el profesor Schunemann en la página 190. Y esta idea de que no es la búsqueda de la verdad a cualquier precio, que está sujeta al respeto del debido proceso, en todo caso debe estar iluminado por el principio y valor fundante de la dignidad humana, del cual se desprende el principio pro homine. ¿Y por qué el principio pro homine? Porque evidentemente, como sostiene, entre otros, la profesora española Mónica Pinto, un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o la interpretación más extensiva
cuando se trata de reconocer derechos protegidos o inversamente a la norma, la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.